¿Ya? A ver, pues hoy vamos a definir la llamada métrica del supremo en el espacio de funciones y pues lo que queremos hacer es compararla con la topología compacto abierta, ¿no? Ver cuándo esta y la topología compacto abierta son la misma cosa, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces empezamos como siempre con un espacio topológico T2 y Y, el codominio va a ser un espacio métrico con su métrica D. Y entonces definimos, este es el conjunto de las funciones continuas y acotadas que van de X a Y, ¿no? Nada más dice pues, que son funciones continuas que van de X a Y que su diámetro, que el diámetro de la imagen es un número real, eso quiere decir que la imagen está acotada, ¿no? Este, y, y el diámetro, si el diámetro de la imagen es un número real. Y cada vez que dan dos funciones acotadas y continuas de x a y, pues ustedes pueden definir este ρ de f a g como el supremo de las funciones, bueno, el supremo, perdón, de las distancias de evaluar, bueno, de las distancias de evaluar f en x y f en y, y g en y, ¿no? Ay, f en x y g en x. Entonces esa es la llamada métrica del supremo, pero bueno, habría que ver que de verdad es una métrica, y eso es lo primero que vamos a comentar ahorita, ¿no? Este, a ver, puse aquí que lo primero que habría que ver es que ρ es una cosa que está bien definida. Eso quiere decir que para calcular este supremo, pues uno necesita un conjunto que sea no vacío y acotado superiormente, ¿no? Pues es no vacío porque X, pues es no vacío. Nunca lo dije, pero deberíamos de empezar con un espacio topológico no vacío. Y la otra observación es que, bueno, para ver que está bien definida, si uno se toma un X en X, pues tiene lo siguiente, ¿no? No, perdón, si uno se toma un punto fijo en X, X0 lo voy a llamar, entonces tienes lo siguiente. Para toda X en X, o sea, para cualquier otro punto, la distancia de f de x a g de x, eso es menor o igual que ir primero a f de x0 y luego ir de f de x0 a ¿dónde? F de x0 a g de x0 y luego ir de g de x0 a g de x, ¿no? Eso nada más es la desigualdad del triángulo y uno puede observar que este número de acá es menor o igual, lo voy a poner así, que este primero, este primero de aquí, pues eso es menor o igual que el diámetro de f de x, ¿no? Ajá. Este es último, ese último, pues es menor o igual que el diámetro de g de x. Y el de en medio, pues es una cantidad fija, ¿no? Ay, chin, aquí es coma. Es una cantidad fija. Entonces, lo que estoy diciendo nada más cuando estoy haciendo todas estas cuentas es que, pues esto, o sea, a ver, lo voy a poner así, ajá, este numerito está acotado por un número fijo que es el diámetro de la función f, otro número fijo que es el diámetro de la función, y ¿no? Que también es un número fijo, y entonces dices, pues entonces este conjunto está acotado superiormente, el conjunto está acotado superiormente, por ejemplo, por este número, y entonces tiene supremo, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces eso significa que está bien definida. Y la segunda cosa que habría que ver es que esto es una métrica, ¿no? Por supuesto, acuérdense que esto está definido en términos de la D, que sí es una métrica. Y bueno, eso pues yo supongo, lo podríamos hacer, pero yo supongo que ya lo han hecho varias veces en sus cursos de análisis, de cálculo, no sé. Entonces mejor se los dejo de tarea, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ven? Sí, sí, va. Y entonces lo que tenemos ahora,
pues es que, a ver cómo lo pongo. A ver, bueno, creo que primero voy a hacer una primera observación. Una observación así muy fácil es que aunque tengas métricas equivalentes, este conjunto puede no ser el mismo siempre, ¿no? A ver, la observación es que, por ejemplo, si uno se toma los reales con la métrica usual, y uno se toma los reales con una métrica D que ahorita voy a definir, D de XY va a ser el mínimo de 1 y la distancia usual de X a Y, ¿no? Y entonces todo el mundo creo que sabe que estas cosas generan la misma topología, ¿no? ¿Sí o no? Generan la misma topología, perdón. Eso debería de ser así. Estas dos cosas generan la misma topología. Y entonces uno dice, bueno, ¿y será que podré ponerle la métrica que yo quiera al espacio en este contexto? Dices, pues no, porque la observación es que la identidad en los reales, que por cierto es una función continua de los reales. Bueno, aquí déjenme pensarlo bien como lo estoy pensando. Así, a ver, lo voy a pensar así. X es una función, perdón, X es el espacio, en este caso va a ser el espacio R con la usual, y Y, ya no sé quién es Y, y Y va a ser R con la usual en un caso, y en el otro caso va a ser R con la métrica D, ¿no? Ya dijimos que en realidad estos dos son el mismo espacio, son R con la topología usual, el X también. Y entonces si uno se toma la identidad, pues en cualquier caso esta es una función continua que va de X a Y, ¿no? De X a Y1 o de X a Y2, ¿sí? Pero la identidad, pues es una función que va de X a Y1 y con esta topología usual, la identidad, la que estoy tratando de decir es, bueno, y tengo aquí debería de ser Y1, perdón, y aquí debería de ser Y2 con la topología D. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir, a ver, quiero que me digan si la identidad está aquí, si la identidad está acá, ¿no? Entonces, pues fíjense que la identidad no es una función acotada en este caso, ¿no? Porque pues, la identidad, su imagen es todos los números reales, y en el caso de la topología usual, los números reales no están acotados, ¿sí? Entonces, esta identidad no está en ese espacio. Sin embargo, si uno le pone a los reales esta métrica, cualquier cosa es acotada, ¿no? Porque cualquier cosa tiene diámetro menor o igual que 1. En particular, pues la imagen de la identidad, que son todos los números reales, es un conjunto acotado. Y entonces la primera observación que quiero hacer aquí es que esta D, pues impone una condición a este conjunto y puede ser que métricas equivalentes no te den el mismo conjunto. ¿Sí está bien o no? Y entonces, pero bueno, uno arregla, bueno, la gente suele decir que uno siempre puede suponer que las métricas son acotadas, ¿no? Porque, por ejemplo, esta siempre es una métrica equivalente a una métrica, bueno, si piensan en lugar de la usual, piensan cualquier espacio métrico, pueden poner aquí el mínimo entre 1 y la distancia de X a Y, eso siempre es una métrica acotada que es equivalente a la métrica original, ¿no? Entonces uno puede decir, pues suponte que siempre son acotadas, pero bueno, nada más hay que hacer esta observación porque no siempre son acotadas y pues ya, ¿no? Esa es la primera observación. La segunda cosa, bueno, lo que queremos hacer y que fue lo que voy a escribir aquí abajo, pues es que a este espacio se le puede poner, pues, la métrica del supremo, que pues es esta que está acá. Lo voy a poner mejor así porque creo que queda mejor. La topología que genera la métrica del supremo. Y a este espacio, ahorita digo un poco más, fíjense que este espacio es un subespacio de bueno, es un subconjunto de las funciones continuas de X a Y. Y las funciones continuas de X a Y pues tienen la topología, bueno, se les puede poner la topología compacto abierta. Y como este es un subespacio,
perdón, un subconjunto, pues hereda una topología de con la topología compacto abierta, y espero que todo el mundo no me diga nada si digo, pues a este se le puede poner la topología compacto abierta como la que hereda, ¿no? Y entonces el chiste de lo que queremos ver hoy es qué relación hay entre esta y esta, ¿no? Cuándo son iguales o cuándo son distintas, etcétera. De hecho, pues vamos a llegar ¿a qué vamos a llegar? Supongo que en algún momento vamos a llegar a que si el espacio X es bonito, estas dos son la misma topología. Siempre estamos suponiendo que ya es un espacio métrico, ¿eh? Pero bueno, a ver, entonces voy a poner esta proposición que nunca me gusta escribir porque nunca sé cómo escribirla. Tiene 3 incisos, ahí va el primero, ¿no? A ver si lo escribí bien. Dice, si X y Y no son compactos, casi ninguno de los dos es compactos, de la topología que me genera la métrica del supremo, no solo depende, ay, les digo que lo escribo medio feo, no solo depende de X y Y, también también depende de la métrica que se use para Y. Y como no lo escribí bonito, aquí le pongo, es decir, métricas equivalentes, por supuesto en Y, pueden inducir diferentes topologías. Y eso debería ser como una observación, pero bueno, ya le puse proposición. ¿Va? Y entonces, pues a ver, pues para probar esa proposición, bueno, ese uno debería dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a ver, ahí va. Chin, ahí nos están viendo feo. ¿Qué pasó? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no escribí mal? ¿Sí está bien? A ver, razón, ¿no? Razón. Pues a ver, como vamos a dar un ejemplo, pues ahí va el ejemplo, ¿no? ¿Cómo es? Pues X es igual a los números reales y es igual a Y, ¿no? Y habría que decir quiénes son las topologías. Este, por supuesto, a X le voy a poner los reales con su topología usual, ¿no? A X es igual a Y, ya no sé qué estoy diciendo. A Y le voy a poner dos topologías. Bueno, a ver, el espacio Y1 va a ser, pues, Y, o sea, los reales. Ay, los reales con la topología, espérenme un segundo, con D1, ¿no? Y Y2 va a ser pues, los reales con una topología de 2. Ahorita voy a definir quiénes son D1 y D2. D1 es el mínimo de entre 1 y la distancia de X a Y, la usual pues. Y D2 va a ser el valor absoluto. Ay, perdón, lo puse mal. No sé si lo puse por allá bien. Creo que sí. Esta es D1 de XY, ¿no? ¿Es eso? Ay, aquí lo voy a poner así. D2 de XY es el valor absoluto. Ay, a ver si lo escribo bien. X entre 1 más X, valor absoluto, menos Y entre 1 más Y, valor absoluto. A ver, uno puede decir no seas payaso porque de hecho todos los espacios son los reales con la usual. O sea, todos son los reales con la usual, pero estamos pensando que estamos usando esta topología. ¿Sí está bien? Este,
Bueno, ahí voy a dejar una tarea porque no lo quiero hacer. Yo supongo que en sus cursos de análisis, este, en sus cursos de análisis les probaron que esta es una métrica equivalente a la original, pues a la con la que empezaron acá, y que esta también es una métrica equivalente a la de los números reales con lo usual, y ambas son acotadas. De hecho, ambas son menores o iguales que uno. De hecho, esta es la manera, cuando le dicen a uno, siempre uno puede suponer que las métricas son menores o iguales que uno. Unos libros dicen, pues haga usted esto, y otros libros dicen, pues haga usted esto. Y ambas tienen sus ventajas, ¿no? Pero no estamos en un curso de análisis, entonces no voy a decir cuáles son sus ventajas. Pero ambas son acotadas, ambas son métricas que inducen la topología usual. Eso se los dejo de tarea porque eso no lo voy a hacer yo. Son métricas. Nada más voy a decir qué es lo que quiero. A ver, y entonces lo que quiero ver es que, a ver, lo voy a tratar de decir así. Cuando yo me fijo en el espacio de funciones de x, y con esa d1, y me fijo en el espacio de funciones con, bueno, aquí sería y1, y2 con esa d2, y les pongo la métrica del supremo que genera d1 y la métrica del supremo que genera d2, obtengo dos cosas que no se pueden comparar. Ahorita digo qué significa eso, ¿no? A ver, y entonces para eso, pues voy a dar una sucesión de funciones y entonces ahí les va, ¿no? Entonces definimos, ya que tenemos toda esa, todo eso, dices, definimos, f va a ser la identidad. Y para toda k en los números naturales, voy a definir una fk que va a ir pues de r en r, para no meterme en problemas ahorita, y está definida así, ¿no? Fk, ¿cómo le pondré? De x, supongo. Fk de x es la siguiente función. Es la identidad hasta que llegas al k. Y si estás después del k, eres la constante k. Si esto, ¿no? ¿Así está bien o no? Y entonces dices, a ver, pues esto cómo es. Nada más voy a hacer un dibujo para fijar ideas. Por ahí está el K, por ahí está la identidad. La voy a pintar así, no sé, de alguna forma. Chin, ya me quedó fea, ni modo. Y esa es la identidad. Y la otra, pues debería de ser algo así. Bueno, no debería de ser. Es algo así como hasta aquí vale lo mismo, ¿no? Hasta ese K vale lo mismo. Entonces la voy a pintar acá, pues como, ya saben, ¿no? Arriba, pero en realidad está ahí encimada. Y después es la constante, ¿no? Y por supuesto pinté la parte del dibujo que no me interesa y no pinté la parte del dibujo que me interesaba, porque lo que se tiene que ver aquí es que estas dos se van alejando, ¿no? Sí, uno conforme X va creciendo. Entonces, a ver, vamos a hacer algunas observaciones. Sí, que borraré. Yo creo que voy a borrar que esto está bien definido, porque eso ya no lo voy a usar. Y a ver, vamos a hacer algunas observaciones. Sí, ya no sé cuáles son las observaciones. Así le puse en mis notas. Dice que note que para toda k en los números naturales, note dos cosas, ¿no? La primera es que ρ de D1 de F a FK, a ver quién era esta distancia 1. Fíjense que aquí estos dije que se iban a ir alejando, esas dos se iban a ir alejando, y entonces cuando dices, pues cuando ya estoy muy hacia el infinito, pues eso ya va a valer más grande que 1, ¿no? Y entonces voy a tomar 1, la distancia entre estas dos funciones va a valer más grande que 1, los valores de las funciones, y entonces, pues eso, ¿cuánto vale 1, no? ¿Sí o no? Esa sí es fácil. La que según yo no es tan fácil de ver es la siguiente, que ρ de D2 de F y FK, esto es menor o igual, menor que estricto le voy a poner, que 1 entre K.
¿Cómo ven esa, jóvenes? Suena razonable. A ver, aquí puse una explicación. La primera explicación, lo primero que puse aquí es que si uno se fija en la función 1 más 1 entre x, por cierto, a ver, voy a decir un par de cosas. Cuando uno ya está muy del lado, cuando uno ya está del lado positivo, estos valores absolutos no tienen nada que, o sea, no tienen nada que ver. Entonces me voy a fijar en la expresión x entre 1 más x, ¿no? Y ese es como el que me va a servir. La observación que tengo aquí es que la derivada de esa función, ¿quién es la derivada de esa función? Este, es positiva, dice aquí, pero eso sí ha de ser fácil, no es el de abajo al cuadrado, luego es, ya nunca me acuerdo, es 1 más x menos x, ¿no? ¿Sí? Y entonces es 1 entre 1 más x cuadrada, de 1 más x al cuadrado, que por supuesto estoy pensando que ya estoy allá, entonces esto es más grande que cero siempre, ¿no? Y entonces la derivada es positiva. Y eso me sirve para decir lo siguiente. ¿Para qué estoy diciendo eso? Porque entonces el valor absoluto de x entre 1 más x menos, como es k entre 1 más k, ya estoy pensando que estoy del otro lado de k, y entonces todo es positivo, la. Entonces, como la función es creciente, en realidad esto es, o sea, estoy pensando que la x ya sobrepasó la k, y entonces, pues esto es esta resta, ¿no? ¿Sí o no? Pero, digo, sin valores absolutos. Esto de arriba nomás es para quitarle los valores absolutos, ¿no? Pero esto es menor o igual, este número siempre es menor o igual que 1, ¿no? Porque es x entre x más un cachito. Entonces esto es menor que 1 menos k entre 1 más k. Y eso es 1 más k, es 1 más k menos k. Esto es 1 así, ¿no? ¿Sí o no? Que esto es, espero que sí sea más chiquito que 1 entre k. Sí, ¿no? Y entonces dices, ya, pues ya acabé, ¿no? Y entonces, qué es lo que les dice esto, jóvenes? Este, pues esta sucesión converge a f, esta sucesión no converge a f con esta métrica, y esta sí converge a f, ¿no? O en otras palabras, yo lo puse así, voy a ponerlo como lo puse en mis notas. Si uno se toma la bola de radio 1 con centro en, bueno, de ρ delta 1 con centro en f, eso nunca puede contener una bola de radio r con ρ delta 2 con centro en f. O sea, las bolas de esta no se pueden meter a las bolas en esta bola. Y eso significa que las métricas, digo que las topologías no son la misma, ¿no? ¿Sí? Y ya. Bueno, ese es el uno. A ver, el 2. ¿Cómo es el 2? Lo voy a copiar porque les digo que esto lo escribo siempre medio feo. A ver si lo puedo escribir mejor. Y entonces 2. Si X es compacto, si X es compacto, este, bueno, aquí esto es como una observación. Entonces, para toda D métrica, este, para toda D métrica, sí, C de X, Y, D es las funciones continuas de X a Y. Aquí ni siquiera tienes este problema, ¿no? De que todas son acotadas porque si el codominio es compacto, su imagen es compacta y entonces su imagen está acotada, ¿no? Porque está totalmente acotada y eso significa que está acotada. Pero bueno, esa es como una observación que creo que no sé por qué estoy haciendo. Y luego dice, además, este, tau rho solo depende de las topologías de X y Y. Solo depende de las topologías de X y Y. Punto y coma. Pero, este,
puede no coincidir con la topología compacto abierta. O sea, no es necesariamente la topología compacto abierta, no es lo que quiero decir. Ay, entonces ya no sé qué decir. Voy a decir rápidamente todo eso. Y entonces yo diría que no tiene chiste, ¿no? Ya lo dijimos. O sea, esa parte no tiene chiste porque como el espacio es compacto, su imagen es compacta y entonces es acotada, ¿no? Entonces eso no tiene chiste. Entonces lo que debemos de probar es la siguiente. Y entonces, a ver, vamos a decir, el además, pues es lo que había que probar. Y entonces le ponemos así razón, porque no sabemos si eso es... Mande. No, la topología que damos ahí no tiene que ser la que daba por la métrica. Perdón, otra vez, perdón. La topología que se le da a Y, pues es una distinta a la que da la métrica. No, la topología que se le da a Y es la que tiene la métrica. Sí, sí, sí. De hecho, lo que dice ahí es que no importa qué métrica uses en Y, siempre y cuando sea que sea la misma topología, este, ¿qué? Siempre, no importa qué métrica uses en Y, es la misma, ¿no? Sí, eso es lo que quise decir. Creo que no está bien escrito, pero eso es lo que quiero decir. Pero bueno, ya no lo voy a escribir porque si no quiero hacerme más bolas. Entonces, si lo que estoy diciendo es que si tú usas una métrica equivalente a la D, ¿qué es lo que vamos a probar, no? Que eso es una métrica equivalente, entonces inducen la misma ρ, pero esa no tiene por qué ser la topología compacto abierta, ¿no? Y entonces, a ver, lo que escribí acá es que, pues si X es homeomorfo a, a X1, y aquí le voy a poner, ay, este homeomorfismo, ¿cómo le puse? Le puse phi. Y aquí lo voy a poner así como más explícito, si Y con D es homeomorfo, ay, ¿cómo le puse acá? A Y con D1, ay, aquí lo voy a poner, fíjate que aquí lo estoy haciendo un poco más general, yo creo que en la prueba va a quedar mejor dicho o sea, lo que haces en la prueba clarifica un poco lo que está escrito allá, o sea, de hecho, ni siquiera estoy pensando que son el mismo, ¿eh? Pero en el caso de que estas dos métricas sean equivalentes, pues sí son homeomorfos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces dices, a ver, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí, si esos dos son homeomorfos, entonces lo que yo quiero probar es que, es que cuando yo me tomo CXY con esta D y le pongo la ρ que determina la D, eso es homeomorfo a C de XY con la de CX1, chale, ya me confundí. Es X1, Y1, D1. Cuando le pones la ρ que genera la D1, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar, ¿no? Lo voy a poner así. Eso es lo que yo quiero demostrar, ¿no? A ver, ahí está. ¿Sí se entiende o no? O sea, ¿sí? ¿Ya? Y pues ya, nada más voy a hacer un dibujito. Aquí está Y, digo, aquí está X, aquí está X1, no, perdón, lo voy a poner para abajo. Aquí está X, acá está X1, este sería la phi, acá está Y1, esta sería la xi. Por acá yo doy una función f, o sea, si tú das una función f, dices, pues, ¿cómo mando esta a una de acá a acá, no? Y el camino es más o menos natural, pues si tienes esta, te regresas, vas y lo mandas para acá, ¿no? Y si tienes la de abajo, ¿cómo defines una arriba? Pues tienes la de abajo es, ¿dónde empiezas? ¿Cómo defines una arriba?
Bajas, agarras la F' y te regresas, ¿no? A ver, aquí le puse unos colorcitos, creo que es bueno ponerle los colores porque si no me voy a confundir. Uno va así, ese es un camino, y el otro camino es, ay, ¿cómo lo puse acá el otro camino? El otro camino empieza acá abajo, no, ya ven, el otro camino empieza arriba, aquí, baja, da la vuelta y se va para allá, ¿no? Ese es un camino y ese es el otro camino. ¿Por qué? Pues ¿por qué estoy haciendo ese diagrama? Porque lo que quiero es definimos, pues el homeomorfismo, ahí va el homeomorfismo, ¿no? F va a ir de las funciones continuas de x a y con esta d, y va a entrar en las funciones continuas de x1, y1 con esta d1, y voy a definir g que va de las funciones continuas de x1, y1, d1 a las funciones continuas de x, y, d. Y ahorita pongo las definiciones, ¿no? Pues las definiciones son esas que tengo ahí, ¿no? Ay, a ver, entonces, f de f es igual a, ¿cómo era? F de f, a dónde voy ahora? Estoy aquí, quiero estar acá. Entonces empiezo con phi a la menos 1, luego le doy f y luego le doy xi, ¿no? Y g de f', le voy a poner así, es f', quiero f. Entonces es el otro camino que no sé cuál es. Es, es phi, f' y luego está la menos 1, ¿no? ¿Sí? Esas son las funciones. Bueno, a ver, una cosa que es súper clara, según yo, es que son inversas una de la otra. Entonces, vamos a, no sé si tenemos que escribirlo, pero bueno, yo creo que sí sería bueno escribirlo rápidamente. A ver, ya no sé qué es lo que quiero. Que f, primero f y después g aplicado a una f, pues no es otra cosa. A ver si lo puedo escribir rápido. Es phi a la menos 1 de phi de f de, no, perdón, era xi a la menos 1 de xi y luego esta, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y eso es f. ¿Sí se ve claro? No sé. Voy a poner así para que se vea claro. Esta es la imagen de f y luego aplicar g es aplicarle esas dos. Y la otra es primero g y después f. Voy a ponerle de f', por supuesto. Y entonces esa es, f es esta aplicada a esta, aplicada a f', aplicada a esta, y luego uno cierra con esta, ¿no? Y eso es f'. Entonces una es la inversa de la otra, ¿no? Y entonces por lo tanto las funciones son biyectivas, ¿no? Y entonces nada más habría que probar que son continuas. Y entonces pues voy a probar que f es continua y la f' se les queda, voy a probar que f es continua y la g se les queda de tarea porque el argumento es exactamente el mismo. Ay, ¿cuál es el argumento? Ajá, entonces toma, ay, toma f0, para probar la continuidad dices, toma f0, ay, ¿en dónde? En las funciones continuas de x, y, d y epsilon mayor que 0, ¿no? A ver, y luego, como y es compacto, como x es compacto, perdón, como x es compacto, esta función es una función continua que sale de x a y, entonces y es un espacio métrico,
Entonces, las funciones que salen en un espacio compacto y entran en un espacio métrico son uniformemente... ¿Qué dije? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Ya no sé. ¿Lo estoy haciendo bien? Ya me surgió una duda, no sé por qué. Ah, sí, perdón, sí, es que es como Y, como X es compacto. Ay, sí estoy bien. Estoy diciendo todo mal, jóvenes. Sí, estoy diciendo todo mal y nadie me dijo nada. Ay, X, Y. Yo creo que el que necesito que sea compacto es X, ¿no? Digo Y, perdón. Estoy pensando, ¿eh? A ver qué dice el siguiente. 3. Sí, estaba mal, ¿no? A ver, lo voy a decir rápido porque, de hecho, la que necesito que sea uniformemente continua es esta, pero, y esta sí la puedo decir que sea uniforme. O sea, la única forma que tengo de decir que algo es uniformemente continuo es que salga de un métrico y entre un métrico, ¿no? ¿Sí o no? A ver, pero voy a decir todo otra vez. Si Y es compacto, las métricas son funciones que salen de Y cruz y entran a los reales. Entonces, si Y es compacto, el producto es compacto y entonces las métricas tienen, como entran a los reales, tienen que ser acotadas, ¿no? Las métricas tienen que ser acotadas y entonces esto tiene que ser igual a esto, ¿sí? Y si el que estoy pidiendo, el que yo quiero que sea compacto es este, porque, bueno, todo esto que dije no cambia, porque, bueno, lo que quiero probar es que esta solo va a depender de las topologías de X y Y, pero bueno, primero eso, ¿no? Entonces, a ver, pues esto está bien, o sea, quiero probar esto, defino estas funciones, pero el que yo necesito que sea compacto es este, porque yo quiero decir, sí, con razón, yo quiero decir que la XY es uniformemente continua. Y ahora sí lo tengo, ¿no? Porque sale de un compacto métrico, entra en un compacto métrico, entonces puedo hablar de continuidad uniforme, ¿no? Sí, eso. ¿Y eso qué significa? Eso significa que existe una delta mayor que cero, de tal manera que si yo me tomo cualquier bola de radio delta, a ver, lo voy a poner así. Que si yo me tomo ay, dije, de tal manera que para toda Y en Y, si yo me tomo la bola de radio delta con centro en y lo mando bajo phi, eso debe de estar contenido en la bola de radio epsilon y esto centrado en phi de Y. ¿Se entiende, jóvenes, o no? Esa es la continuidad uniforme, ¿no? Y aquí uno diría, bueno, esa es la bola, ¿no? Ok.
Y entonces yo digo que esa delta, esto lo tengo escrito mal, pero bueno, que esa delta es la que funciona, ¿no? Porque bueno, entonces, a ver, tenemos que para todo x en x, a ver si lo escribo bien, para todo x en x, ¿cuánto es la distancia? Quiero calcular la métrica del supremo. Ajá, ya no sé qué estoy diciendo. Tenemos que, a ver, lo voy a decir así, ¿no? Tenemos que, si rho delta de f a f0 es menor que delta, entonces para toda x en x, yo quisiera calcular, bueno, yo quiero calcular la distancia que hay, ay, chin, de xi, de f, de esta a la menos 1, de x, ajá, 1, 2, me falta 1, a xi, de, ay, xi, de f0, de phi a la menos 1 de x. ¿Sí? Ahí vamos o no, jóvenes. Y a ver si lo puedo decir bien. Este es un homeomorfismo, entonces cuando yo regreso obtengo el mismo, ¿no? Luego estoy evaluando la función f0 en ese punto, en el mismo punto. Bueno, la función f0 de este lado y la función f de este lado, ¿no? Esas ya son dos cosas que están en... Ay, ¿en dónde? Me regresé aquí, les apliqué f y f0, ¿no? Y entonces ya estoy en y. Entonces estos de aquí, a ver si lo digo bien, estos de aquí son puntos que están en y. Y acuérdense que bueno, estos son puntos que están en y acuérdense que este mide el supremo de las imágenes de los puntos de en x, ¿no? Entonces, estos dos distan en menos que delta, ¿no? Estos dos distan en menos que delta por esta hipótesis. Y entonces sus imágenes, que es lo que dice acá, van a distar en menos que épsilon, ¿no? Y entonces dices, pues esto es menor que épsilon, ¿no? Pero eso nos dice entonces que rho, ay, ya no sé quién es, rho delta 1 de, ay, ¿de quién? de F y F de F0. Ay, aquí a lo mejor habría que hacer un ajuste, ¿verdad? Porque si este es menor que epsilon, entonces este es menor o igual que epsilon. Este es menor o igual que epsilon sobre 2, que es menor que epsilon. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? ¿Sí? Ay, ya no sé. La de arriba es de 1, ¿no? Porque esto lo estoy calculando acá abajo, ¿no? La de arriba también es de 1. Y ahora creo que sí está bien todo. No sé. ¿Sí? ¿Y cómo se hace la otra? Pues si se fijan, si se fijan, esta prueba solo depende de la continuidad uniforme ay, aquí lo voy a poner, de esta, ¿no? De la última. Y entonces la otra, ¿cómo se hace? Pues depende de la continuidad uniforme de esta. Y entonces pues se hace exactamente igual, nada más que usando la continuidad uniforme de la xi inversa. ¿Se entiende o no, jóvenes? Entonces, pues que G es continua, se les queda de tarea. Es exactamente el mismo argumento. Y entonces ya tienes dos funciones continuas que son biyectivas. Y eso significa que, pues eso es, bueno, cualquiera de las dos es un homeomorfismo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sí me equivoqué, y es el que tiene que ser compacto, ¿eh? No X. Porque si X es compacto, pero nos falta, ¿no?
nos falta pero no puede coincidir con pero puede no coincidir con la topología compacta abierta. Y para ese pero, pues hay que poner un ejemplo, ¿no? Y entonces el ejemplo es, a ver si lo puedo decir bien, X son los números naturales con su topología usual. Y Y va a ser el número 2 con la métrica, o sea, este es discreto, ¿no? ¿Se acuerdan que el número 2 es el... Ay, ching, lo voy a poner bien. Y es el número 2, pero acuérdense que el 2 es el conjunto que tiene al 0 y al 1 con la topología discreta, ¿no? Y este, pues va a tener su D, que es la métrica discreta, ¿no? Que tiene, bueno, ¿se acuerdan, no? Que la distancia es 0 si son iguales o 1 si son distintos, ¿no? Y entonces la pregunta para ustedes es, cuando yo, bueno, y por supuesto esta métrica es acotada, entonces yo me puedo fijar en el conjunto de las funciones de x a y con d y ponerles la rho, ¿no? Que depende de d, pero bueno, se lo voy a poner. ¿Qué onda con este espacio? ¿Cómo lo ven? A ver, les voy a preguntar. Este es un espacio métrico, ¿no? Y entonces, ¿quién es la bola de radio medio alrededor de F? ¿Perdón? Es solo F, ¿no? ¿Por qué? Porque es discreto, sí. Si f es distinto de g, bueno, son funciones que salen de los naturales al 0, 1, ¿no? Si f es distinto de g, eso significa que existe un natural, de tal manera que f de ¿qué? Que f de n es distinto que g de n, ¿no? Pero si f de n es distinto de g de n, pues entonces, bueno, van al 2, ¿no? Entonces uno tiene que ser el 0, la distancia de f de x a g de x, uno tiene que ser el 0 y tiene que ser el 1. Bueno, este es 1, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces dice, pues entonces rho de f y g es 1, ¿no? Y entonces en esta bola solo está la f. O sea, este espacio es discreto, ¿no? Ahora, todas las funciones que salen de los naturales, bueno, de hecho los naturales tienen la topología discreta, salen de los naturales. Ahorita voy a ver por qué le puse aquí usual, ¿eh? Todos los espacios que salen todas las funciones que salen de un discreto son continuas. Entonces, en realidad, este monito, ¿quién es? Este monito es, pues, todas las funciones, bueno, que salen de X, no, ¿cómo es? Que salen de los naturales y entran al 2, ¿no? Así se escribe, ¿no? Y entonces su cardinal de son los números reales, ¿no? Bueno, perdón, es el cardinal de los números reales, ¿sí? 2 a la omega. Y entonces lo que está diciendo aquí es que este espacio es un espacio discreto de cardinal C, ¿no? Por lo tanto, no es segundo numerable. Sí, ¿no? Porque acuérdense que los espacios discretos pues deben de tener una base, bueno, los unitarios deben de estar en la base y entonces pues no puede ser segundo numerable, ¿no? Sin embargo, cuando uno le pone a ya me puedo fijar en bueno, lo voy a poner así de, cuando uno le pone a la topología compacto abierta, pues la primera observación es que en realidad es las funciones continuas de x a y, ¿no? Y entonces, bueno, pues es ponerle la topología compacta abierta a este monito. Pero este de aquí es segundo numerable, ¿no? Y este de aquí es segundo numerable. Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si algo era segundo numerable y de verdad tenía una base infinita, bla, bla, bla? ¿Qué pueden concluir? Pues que sí es por anterior, este sí es segundo
numerable, ¿no? Y entonces, pues no pueden ser el mismo, porque este no es segundo numerable y este sí es segundo numerable. Claro, aquí me surge la pregunta, ¿y quién es este? O sea, ya sabemos que no es discreto, pero bueno, ahí se les queda de tarea pensar quién es ese espacio, ¿no? Los funciones continuas de ahí a allá con la topología. Ay, terminamos justo a la 1, entonces ahí nos vemos.